Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de nuestra serie Palabras. Hoy estoy un poco emocionado, pero al mismo tiempo estoy un poco consternado y preocupado porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es algo muy, pero muy complicado, ¿sí? Miles de científicos, filósofos, grandes pensadores humanos han tratado de hablar acerca de esto y te puedo decir con seguridad de que nadie ha podido explicar a ciencia cierta el tema que vamos a tratar el día de hoy. Te voy a tratar de hablar de algunos conceptos que vienen en la Biblia, pero lo que quiero que sepas es que esto que estamos enseñando o esto que creemos va mucho o va totalmente relacionado con la fe. Los que vieron el video de la semana pasada saben que la fe es cuando nosotros creemos y tenemos una convicción y estamos seguros y confiamos en un Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de ese Dios y vamos a hablar acerca de su forma, ¿sí? De cómo se complementa y cómo es uno solo y al mismo tiempo son tres en uno, ¿sí? Comenzamos, quédate. Bien, chavos, pues comenzamos con nuestro video del día de hoy. Como te dije, vamos a hablar de un tema que es demasiado, pero demasiado complicado. Y cuando decidí que quería hablar acerca de esto, incluso el pastor de ahí de la iglesia, de Casa de Oración, me dijo de que ten mucho cuidado con lo que vas a decir porque es un tema demasiado difícil, ¿sí? Vamos a hablar acerca de Dios y de su persona y de lo que engloba todo acerca de esta deidad. Me gustaría empezar diciéndote que la mayoría, si no es que toda la gente, tiene una necesidad de un Dios. ¿Sí? ¿Cómo te puedo decir esto? Y te lo aseguro. ¿Por qué? Porque existen miles de religiones. ¿Sí? ¿Cuántas conoces? De seguro ya te sabes varias. Y incluso hay algunas religiones, estábamos viendo el otro día unos videos que tienen hasta 30,000 dioses, una sola religión que tiene 30,000 dioses y cada uno de sus dioses es diferente, uno les ayuda con la lluvia, uno les ayuda con el dinero, uno para tener novia, que ese le caería con ganas a Letson. Oye, no te creas. Pero lo que vamos a hablar acerca de hoy es que vamos a hablar acerca del Dios en el que nosotros creemos y confiamos y en el cual hemos depositado toda nuestra fuerza para seguir en la vida. Te vamos a hablar acerca de nuestro Dios. Primero que nada, en el principio, Dios decidió hacer todo. ¿Sí? No te puedo hablar acerca de en qué año nació Dios, no te puedo decir quién es su mamá, no te puedo decir cuál es su línea cronológica del tiempo, etc. Yo te puedo hablar de lo que nos dejó escrito en la Biblia, que para todos aquellos que critican la Biblia, dice un verso que la Biblia es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para aprender, para cambiar nuestra forma de vivir. Es un libro que brotó de la inspiración del corazón de Dios. Por eso confiamos en él. Ahora, hice ahí un paréntesis, lo siento. Te voy a hablar acerca de Dios y en el principio dice la Biblia que Dios decidió crear la vida. ¿Sí? Él decidió con su voz separar las aguas, formar el día y la noche, formar las estrellas, formar todos los animales que raptan, que están en el mar, en el cielo. Decidió hacer todo. Hizo también al ser humano. ¿Sí? Dice la Biblia que agarró del polvo del jardín, del Edén, y formó al ser humano y les dio vida. Les sopló aliento de vida. Ahora, estamos hablando de un Dios creador. ¿Sí? Estamos hablando de alguien que formó y que hizo todo lo que vemos. En muchas ocasiones me la paso observando el cielo y me encantan cómo se cambian los colores cuando ya va a meterse el sol, cómo se ven colores violetas, rojos, anaranjados.
y me encanta ver el cielo porque yo veo y digo, qué hermoso, cómo es que alguien hizo que esto funcionara. Cuando veo el mar, cuando veo las criaturas, cuando veo las personas, en todos lados podemos ver a Dios. Y hay mucha gente que no lo acepta. Hay gente que dice que todo pasó por una explosión. Es una teoría, pues es válido, se respeta. Hay gente que cree que simplemente existimos y ya, que no tiene una razón, a lo cual yo me niego. Y hay gente que decide no creer en Dios porque no tiene pruebas. Y la prueba más confiable de que Dios existe es la vida. Dice un versículo, dice en Apocalipsis 22, versículo 13, dice, yo soy el alfa y la omega. Estas dos son letras de un abecedario. Ay, se me fue, no me acuerdo si es el griego o el hebreo, pero es uno de los dos abecedarios. Es la primera y la última letra, el principio y el fin. Y lo recalca, dice, yo soy el primero y yo soy el último. Dice, nadie vive o nadie existe antes que yo y nadie va a vivir después que yo. Dios se está mostrando, aparte de creador, se está mostrando como un Dios eterno. ¿Sí? No podemos hablar de su nacimiento ni de su muerte, simplemente Dios es. A través de Él existe todo. ¿Sí? Ahora, la manera más fácil de explicar a Dios es hablando a través de sus atributos. ¿Sí? A través de la Biblia Él se muestra con muchos atributos. Ya te dije dos, la eternidad, y ya te dije la creación, pero existen muchísimos atributos de Dios. Entonces, cuando Él se mostraba con las personas en el Antiguo Testamento, hace muchísimos años, Él siempre les ayudaba y siempre se mostraba como un Dios fuerte, como un Dios guerrero y como la fortaleza en la debilidad, etc. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de ese Dios. ¿Sí? Nosotros creemos en ese Dios. Ahora, como dijimos al principio, vamos a hablar de una cosa que se llama eternidad. ¿Sí? Perdóname, Trinidad. Y en esta Trinidad se engloban tres entidades, tres personas, no sé cómo decirlo. Ni los científicos lo han podido explicar de forma correcta. Una disculpa si me equivoco. Padre, Dios Padre, Jesús, Dios Hijo, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Ahora, existen muchas dudas acerca de esto, que si son tres personas diferentes, que si los tres son el mismo, etc. Yo te voy a hablar acerca de lo que creemos. Creemos que cada uno forma como un momento diferente, pero los tres son uno solo. En el comienzo, dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero hay un verso, un libro que escribió el apóstol Juan, el discípulo Juan, y dice, Cristo es la palabra eterna. ¿Quién es Cristo? Es Jesús. Está definiendo a Jesús con un adjetivo, con una cualidad que ya le habíamos dado a Dios. ¿Quién es el único eterno? Dios. Y Juan está diciendo, Cristo es la palabra eterna. Y dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En otras versiones dice, el verbo estaba con Dios, el verbo ya existía, el verbo era Dios. Ahora, Jesús nació muchísimos años después de una virgen y vino y en la tierra vivió. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de eso, pero pasaron muchos años de diferencia. Pero lo que nos enseña la Biblia es que Jesús ya estaba con Dios. ¿Sí? Es la misma deidad, es nuestro mismo Dios. ¿Sí? Ahora, cumplen como un propósito diferente, porque cuando Jesús vino a la tierra, dice en el libro de Juan 3:16, dice, Dios amó tanto a la humanidad que entregó a su Hijo unigénito, al primero, al único, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces estamos hablando de que Dios, el Padre, envió a su Hijo, ¿sí?
vino y vivió en la tierra y murió por nosotros para darnos nuestra salvación. Y ya estamos hablando como si fueran dos personas diferentes, ¿no? Como a Dios sentado en el trono y a Jesús viviendo en la tierra. Y en efecto, estamos hablando de que Dios mismo es Jesús y que vino a la tierra. Y aquí se muestra una de las cosas más importantes acerca de nuestro Dios. Es que dice que no le importó siendo ser igual a Dios, sino que se despojó, tomó forma de humano y sufrió como humano para darnos vida y salvación. ¿Sí? Entonces ahí vemos la parte donde Dios se hace humano para salvarnos. Y tenemos a Jesús teniendo una conversación con sus discípulos. Esto viene en Juan 14, del 8 al 10. Uno de sus discípulos, uno de sus amigos cercanos le dice: Señor, pues es que creemos en ti, creemos que tienes poderes. Imagínense ser uno de sus discípulos, imagínense ir de repente caminando así por la calle y ves a Jesús y nada más por tocar a una persona se sana. Sí, o imagínense a Jesús con unos panecitos y con unos pececitos alimentar a 5,000 personas. Y están ahí sus discípulos a un lado y estaban viendo todos los milagros que creían. Y sabían que Él hacía poder porque lo veía, porque lo tenían ahí con Él. Pero todavía existía esa incertidumbre acerca de quién es Dios, de quién es Jesús. Y mucha gente todavía no cree en Jesús como Dios. Dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe les está diciendo: es que si tú nos dijeras quién es Dios, si nos contaras cómo es Dios, si nos dijeras cómo es el cielo, ya podríamos estar completos. Le dicen: si nos muestras al Padre ya nos basta, ya no queremos nada más. Y Jesús les dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. Tantos años que he vivido al lado de ustedes, hablándoles y haciendo milagros, y todavía no me conocen. A lo mejor Felipe dirá: pues es que sí te conozco, somos amigos y todo, pero yo el que quiero conocer es a Dios, al Padre. Y dice: el que me ha visto a mí, esto lo dice Jesús, ha visto al Padre. ¿Tú no crees que yo soy Dios?, le pregunta Jesús. Y aquí Jesús está enseñando que aunque Jesús era un humano y que estaba en la tierra y que hacía milagros y que también tenía sus necesidades como hombre de comer, etc., era Dios. Jesús es Dios. Y se los está enseñando: yo soy Dios. Y en otra parte de la Biblia, no recuerdo qué versículo es, Él dice: yo hago lo que veo al Padre hacer. Muchas de las veces Jesús se apartaba, dejaba a sus discípulos, dejaba todo y se iba a los montes a orar. Intercedía y hablaba con Dios. Aunque es la misma persona, hablaban, y dice Jesús: yo solamente hago lo que el Padre me dice que haga. Era obediente, ¿sí? Porque era Dios, pero al mismo tiempo era humano y estaba cumpliendo una misión en la tierra. Ok, Jesús es Dios. Estamos hablando de un propósito que tuvo en la tierra: morir en una cruz, resucitar al tercer día, vencer a la muerte y darnos salvación. Después de eso, el plan continuaba. Tenía una misión para cada uno de sus discípulos. ¿Cuál era la misión? Extender el mensaje. ¿Sí? Eso ocurrió en el pueblo de Israel, Jerusalén, y les dijo: quédense aquí un tiempo. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar un regalo para que cumplan la misión que les tengo que dar. ¿Saben cuál fue ese regalo? ¿No saben? Poderes para que sanaran enfermos, ¿no? Jesús les dijo: yo les voy a enviar al Consolador. El Consolador, la palabra Consolador es alguien que consuela, alguien que está cuando tienes problemas, alguien que te ayuda. Yo les voy a enviar al Consolador. Y dice en el libro de Juan, capítulo 14, 26, dice: mas el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, es a quien el Padre va a enviar en mi nombre.
Esto lo está diciendo Jesús. Y Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que les he dicho, porque están bien mensos y porque se les olvidan las cosas. El Espíritu Santo lo envió Dios en el nombre de Jesús para ayudarnos en nuestra vida. Y actualmente el Espíritu Santo vive con los cristianos. ¿Sí? Tú dirás, pero ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios, es su presencia, es sus consejos, su sabiduría, su poder viviendo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Los cristianos siempre tienen que vivir con el Espíritu Santo en ellos para moverse, para hablar, para hacer, porque así van a demostrar que son hijos de Dios. Dice un versículo muy importante, dice, mas ya no vivo yo ya morí, mi vida ya no existe, Cristo vive en mí. Y ese es uno de los versículos lema de los cristianos, por eso se llaman cristianos. No es una religión, no es una doctrina, no son ritos que sigues. Ser cristiano es ser como Jesús, que el Espíritu de Dios viva dentro de ti. De seguro has escuchado eso, que dice que todos somos templo del Espíritu Santo de Dios. Todos somos templo del Espíritu Santo, los que lo aceptamos y los que decidimos ser sus hijos, vivimos en el Espíritu de Dios. ¿Para qué nos sirve el Espíritu? Para enseñarnos todas las cosas y para recordar. Jesús ya les había enseñado un chorro de cosas, ¿sí? Como su maestro, ya les enseñó un chorro de cosas, pero a los discípulos se les podía olvidar. Y el Espíritu Santo, su función es recordarte. Jesús una vez hizo esto. Jesús decía esto. Jesús decía esto. Esa es la función del Espíritu. Tiene muchas funciones. Ayudarnos en nuestra vida y en nuestro camino es el principal propósito del Espíritu de Dios. Ese es el Dios en el que creemos. ¿Está difícil de entenderlo? Un poco. Es difícil asimilarlo y tratar de comprender todo eso es muy difícil. Y es el Dios en el que creemos, en el Dios poderoso y creador eterno que se conforma en tres, pero que los tres son uno. Padre, Espíritu y el Hijo. ¿Sí? Adoramos a Jesús porque nos salvó. El Espíritu nos ayuda a vivir. Y confiamos en el Padre, y confiamos en que un día vamos a estar sentados con el Padre y con Jesús en el cielo. Bien, este fue el mensaje del día de hoy, la Trinidad de nuestro Dios, el Dios en el que creemos, el Dios en el que confiamos y el Dios por el que vivimos. Si te gustó este video, te voy a invitar a que se lo compartas a tus amigos. También, si tienes dudas, si no entendiste algo, si no quedó claro, si la mente te está dando vueltas, si sientes que te va a explotar de tantas cosas tan raras, mándanos un mensaje, queremos responderte, queremos ayudarte a que sigas creciendo. Nuestra principal función en esta serie de palabras es que tú conozcas un poco sobre lo que habla la Biblia, sobre lo que habla nuestra forma de vivir, sobre el cristianismo, sobre las palabras que utilizamos en nuestro diario vivir. Y esa es la enseñanza que te queremos dar, que Dios vive en nosotros, ¿sí? Bueno, eso es todo, compártelo, dale like, eso es todo, adiós.